Hay obras que sencillamente se te quedan grabadas para siempre. Pues bien, Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, es sin duda una de ellas. Escrita en 1932, es una historia universal sobre la pasión, el honor y una tragedia que parece, vamos, escrita en las estrellas. Su lenguaje poético la ha convertido por derecho propio en un pilar del teatro mundial. Esta frase, que suelta la madre casi al principio de la obra, bueno, es que lo resume absolutamente todo. Con estas pocas palabras, Lorca nos mete de lleno en un mundo asfixiante, sobre todo para las mujeres. Aquí el matrimonio no es una fiesta, no es una celebración del amor, es básicamente el fin de la libertad. Estamos en la España rural, un lugar de pasiones a flor de piel pero siempre reprimidas, y de roles sociales que aplastan. Un lugar donde el destino se siente como un muro contra el que es imposible luchar. Pero, ¿y si la historia que todo el mundo conoce es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a tirar de ese hilo. Vamos a pasar de la ficción, de la obra maestra de Lorca, al crimen real que la inspiró. Y por el camino, ojo, descubriremos una versión alternativa, una que ha estado casi olvidada y que lo cambia todo. Así que vamos a sumergirnos en este viaje. Primero, un repaso rápido para refrescar la memoria. La trama de Bodas de Sangre nos presenta a la novia que justo el día de su boda con un hombre rico, un buen partido, se da cuenta de que no puede, que es imposible reprimir lo que siente por Leonardo, su amor de siempre. En un arranque de desesperación, huye con él. Y claro, esto desata una persecución a vida o muerte que acaba como tiene que acabar en una tragedia lorquiana, con un duelo a navaja donde los dos hombres mueren. Pero cuidado. Lorca no nos está contando un simple triángulo amoroso. Como vemos aquí, está tejiendo una crítica brutal a una sociedad completamente anquilosada. En su mundo, el destino es una fuerza de la naturaleza. El honor es un código que exige sangre, sí o sí. Y el deseo individual, bueno, el deseo individual está condenado a ser aplastado por la tradición. Al final, como él nos muestra, en este sistema patriarcal pierden todos, tanto los hombres como las mujeres. Y aquí es donde la historia da un vuelco. ¿Y si esta obra, que todos celebramos como una creación pura de la imaginación de Lorca, no fuera del todo ficción? ¿Y si estuviera inspirada en un crimen real, un suceso que la prensa de la época cubrió con todo lujo de detalles y que es, si cabe, todavía más complejo? Para entender la historia de verdad, tenemos que viajar a este lugar. Mirad la imagen. Estos son los áridos campos de Níjar, en Almería. Hay que imaginarse un paisaje casi desértico, donde la vida era durísima, y los viejos códigos de honor y de venganza seguían muy presentes. Es aquí, en este cortijo hoy abandonado, donde empieza la historia real. Aquí los tenemos, los protagonistas de carne y hueso. La novia, Francisca, a la que llamaban Paca, el novio, Casimiro, y el amante, que era su primo, Francisco. Pero atención, fijaos bien en la última fila, en los agresores, la propia hermana de Paca, Carmen, y su marido, José. Porque el motivo real de esta boda no era ni el honor ni las tierras, era algo mucho más crudo. La hermana de Paca, Carmen, organizó todo el matrimonio para quedarse con la dote de Paca, que era bastante grande. Y la cronología de lo que pasó de verdad es clave. La noche de la boda, Paca y su primo huyen. Pero no les persigue un novio despechado, no. Les persiguen su propia hermana y su cuñado. José mata a Francisco a tiros y Carmen intenta estrangular a su hermana. El resultado es totalmente distinto al de la obra de Lorca. Aquí no hay ningún duelo de honor. El novio no muere. De hecho, Casimiro vivió hasta los 92 años. El único que murió fue el amante. Y cuando parece que la historia no puede ser más fascinante, da otro giro. Porque Lorca no fue el único autor que se inspiró en el crimen de Níjar. Otra escritora, una figura importantísima de la época, leyó las mismas noticias en el periódico y vio una historia completamente diferente, una historia que no iba de tragedia, sino de rebelión. Esa autora era Carmen de Burgos, y no hablamos de una escritora cualquiera, ¿eh? Hablamos de una de las mentes más brillantes de su tiempo, la primera periodista profesional de España, una activista incansable por los derechos de la mujer en una época en la que eso era, vamos, revolucionario. Para ella, la literatura no era un simple entretenimiento, era una herramienta para educar, para provocar y para transformar la sociedad. Y esto es crucial. Antes de que Lorca estrenara su tragedia universal, Burgos ya había publicado su propia versión de los hechos. La llamó Puñal de Claveles. Y en lugar de presentarnos a una mujer que es víctima de las fuerzas sociales, creó a una heroína que coge las riendas de su propia vida. Entonces, ¿cómo es posible que un mismo suceso genere dos obras de arte tan radicalmente opuestas? Pues vamos a ponerlas cara a cara para entenderlo. El contraste más bestia está, sin duda, en el final.
En Lorca todo acaba en muerte y desolación, reforzando esa idea de que no hay escapatoria posible. En Burgos, la historia termina con los amantes huyendo, escapando con éxito. El libro acaba, literalmente, con ellos corriendo hacia la dicha. Lorca usa la tragedia para criticar la sociedad. Burgos usa la esperanza para inspirar un cambio. Y las protagonistas son un reflejo perfecto de estas dos visiones. Lorca llama a su personaje la novia, un nombre genérico que la define por su función social. Es un arquetipo, una víctima. Burgos, en cambio, le da un nombre propio, Pura. Esto ya le da individualidad y sugiere que su deseo es legítimo, es puro. No es una víctima, es una mujer con agencia que actúa. Es que es alucinante ver cómo hasta los mismos símbolos de la cultura andaluza se invierten por completo. En Lorca, como vemos aquí en la tabla, el puñal es siempre un presagio de muerte. En Burgos es una metáfora de la pasión que lo atraviesa todo. Las flores de Lorca están secas, son infértiles, las de Burgos están llenas de vida. El toro en Lorca es la víctima de un sacrificio, en Burgos es el símbolo de la fuerza indomable. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué dos autores brillantes, mirando exactamente el mismo crimen, crearon dos mundos artísticos tan opuestos? Pues la respuesta está en quiénes eran ellos. Lorca tenía una visión profundamente fatalista de la vida, quizá marcada por su propia lucha contra las normas sociales como hombre homosexual. Para él, la tragedia era la herramienta artística más pura, la más potente para denunciar la opresión. Su crítica era total. En esa sociedad patriarcal, al final, no se salva nadie. Todos pierden. Carmen de Burgos, en cambio, ella era otra cosa. Era una activista. Su objetivo no era solo artístico, era político. Escribía en un momento de un optimismo tremendo, la Segunda República, cuando el divorcio y el voto femenino se hicieron realidad por fin. Su novela no era un retrato de lo que era la sociedad, sino una hoja de ruta hacia lo que podía llegar a ser. Quería dar a las mujeres un modelo a seguir, un final feliz que sirviera de inspiración. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de esta increíble comparación literaria? ¿Qué nos enseña todo esto sobre las historias que contamos y que consumimos? Pues aquí está la clave de todo. Los hechos son solo el lienzo. La verdadera historia la pinta quien la cuenta. La perspectiva, la ideología, la experiencia de vida del narrador, todo eso es tan importante como los hechos en sí. El mismo crimen dio a luz a una verdad sobre el destino y a otra completamente opuesta sobre la libertad. Y esto va mucho más allá de la literatura, claro. Nos obliga a preguntarnos qué otras historias han sido silenciadas, como la obra de Burgos, que quedó eclipsada durante décadas por la de Lorca. Y sobre todo, nos devuelve a la verdadera Francisca. Su vida real no fue ni la tragedia poética de Lorca ni la huida victoriosa de Burgos. Fue algo mucho más complejo, mucho más silencioso, una vida de reclusión y, en última instancia, de supervivencia. Al final, este viaje desde un pequeño cortijo en Almería hasta los grandes escenarios del mundo nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Nos obliga a pensar en todas esas historias que damos por sentadas y a plantearnos ¿cuántas historias creemos conocer? Cuando en realidad solo hemos oído una de las versiones.